Bien, pues hoy en el diario El País se ha publicado una información muy relevante que forma parte en el contexto, está de otro tipo de investigaciones que han realizado periodistas del país respecto a movimientos financieros detectados en Andorra y que tienen relación con políticos mexicanos. Ahora se ha publicado que el abogado preso Juan Collado compró 3 apartamentos de lujo en Miami al expresidente del PRI, Roberto Madrazo, y que regaló una estancia en España a Carlos Salinas de Gortari. Está con nosotros Joaquín Gil, periodista de El País, a quien saludo con gusto. Joaquín, buenas tardes allá, buenos días por acá. Joaquín. ¿Qué tal, Julio? Muchísimas gracias por la entrevista y por interesaros por nuestro trabajo. Buenas tardes. Joaquín, siempre viendo y respetando el trabajo a profundidad que han hecho, sobre todo en estos temas relacionados con dineros de la política mexicana, con irregularidades y con una serie de indicios de corrupción. ¿Qué es lo que han detectado ahora, Joaquín? Bueno, en esta nueva investigación nosotros lo que publicamos es que Juan Ramón Collado, el abogado preso más importante de México, el abogado de prominentes figuras del PRI, como por ejemplo el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, usó todo el entramado financiero de Andorra, donde movió más de 111 millones de dólares hasta 2015, para adquirir 3 apartamentos en Miami, que según un informe de la policía de Andorra confidencial, fueron a parar al expresidente del PRI, Roberto Madrazo. También hemos publicado en esta información que firmo con José María Irujo y que revelamos hoy que Collado también abonó una estancia de 2 noches en enero de 2011 al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Le regaló Collado una estancia a Salinas de Gortari en un hotel de lujo en Marbella, al sur de España. Bien, este tipo de indagaciones provienen ¿de cuáles fuentes, Joaquín? Bueno, nosotros hemos tenido acceso a documentos confidenciales de la policía de Andorra, que desde 2016 pues, prácticamente están investigando distintas causas de corrupción que confluyen con la banca privada de Andorra. Y en concreto a un informe de junio del pasado año que revela pues, estos movimientos tan extraños y tan impactantes de Juan Ramón Collado. Movimientos que tuvieron, como digo, los depósitos de la banca privada de Andorra como protagonistas y que sirvieron para adquirir una serie de servicios de lujo. En este informe también hay algo muy interesante que ya revelamos la semana pasada, entre la semana pasada y la anterior, una información que apuntaba a cómo Collado también habría utilizado su entramado financiero opaco de Andorra para pagar gastos por valor de 10,5 millones de euros en España, Francia, Italia y Estados Unidos, que según la policía de Andorra no habrían sido disfrutados por él. Estamos hablando de gastos en hoteles de 5 estrellas de todo el mundo, de las principales cadenas como el Westin o como el Ritz, en los mejores restaurantes del mundo, y que según la policía de Andorra, una de las tesis es que estos servicios pues, hayan sido disfrutados por prominentes figuras de México. Hoy, en esta información, en esta nueva investigación, pues ya hilamos más fino y apuntamos 2 nombres de prominentes figuras del PRI. El expresidente Roberto Madrazo, que también fue gobernador de Tabasco, y Carlos Salinas de Gortari, el exmandatario mexicano. Leo en el texto que ustedes han publicado, Joaquín, que el propio Roberto Madrazo Pintado aceptó que no son suyos esos departamentos, pero que sí están dentro de la familia, en un esquema de muchas triangulaciones bancarias y manejos de nombres, Joaquín. Sí, la verdad es que la explicación, con todos los respetos que nos da el señor Roberto Madrazo, es un poco esperpéntica, ¿no? Él lo que viene a decir es que su hermano Sergio adquirió una deuda con Juan Ramón Collado hace 16 años y Juan Ramón Collado le saldó esta deuda no en el momento, sino 16 años después o 15 años después,
con 3 apartamentos, ¿no? La verdad es que es un poco difícil de entender esta argumentación, porque teniendo en cuenta que el señor Juan Ramón Collado disfruta de una posición económica muy boyante, tiene poco sentido que alguien que ha movido solo en Andorra más de 111 millones de euros tarde más de 15 años en pagar una deuda, con los intereses que todo eso conlleva, ¿no? Por tanto, la explicación del señor Roberto Madrazo de que los apartamentos de Miami, los 3 apartamentos, son la contraprestación de una deuda que adquirió su hermano, pues es un poco llamativa, ¿no? Es un poco impactante, como digo, cuando viene de una persona que solo en Andorra, que también ha tenido conexiones con otros paraísos fiscales, pero solo en Andorra movió entre 2006 y 2015 más de 111 millones de dólares. Ujú. Ahora, Joaquín, el tema de Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de la República, es tocado con una estancia, con el pago de una estancia en un hotel y los gastos que van adheridos a una estancia de este tipo. Son, según leí, 2,000 y tantos dólares los que podrían estar implicados en esto, que podría parecer una cifra menor en el contexto de la enorme corrupción con enormes cantidades que se dan en México, pero tocan el hecho del conflicto de interés y el servicio de un abogado como Collado con tanto historial complicado en el pago de servicios hasta ahora comprobados con este tema respecto al expresidente Salinas, Joaquín. Sí, efectivamente. En el caso del expresidente Salinas, como tú dices, Julio, es una cantidad menor, son 2.300 dólares por una estancia de 2 noches de hotel en un hotel de megalujo en Marbella, en enero de 2011. Pero lo que llama la atención es que el señor Collado, pues con toda esa, bueno, todo ese background y toda esa experiencia y todos esos hechos que hemos ido destapando desde hace 3 años en el diario El País, abonara esta estancia al expresidente Carlos Salinas de Gortari a través de todo el entramado de Andorra, ¿no? Yo creo que cuando alguien pues quiere hacer un regalo, que esto yo debo decir que aunque no hemos hablado con el señor Salinas de Gortari, eh, tiene toda la pinta de que sea un regalo, es decir, bueno, la gente rica se hace regalos, ¿no? No tiene por qué ser un acto de corrupción. Sin embargo, lo que contamos del señor Roberto Madrazo, pues es una cosa que es un poquito más difícil de explicar y que, como te decía al principio, Julio, pues tiene difícil explicación hasta el punto de que, bueno, pues todos los argumentos del señor Roberto Madrazo, pues con todos los respetos, ¿no? No suenan muy convincentes, porque alguien que tiene 111 millones de dólares no tiene mucho sentido que tarde 15 años para saldar una deuda de 3, ¿no? No tiene ningún sentido, porque conforme va avanzando el tiempo se incrementan los intereses y el monto de esa deuda, ¿no? Pero bueno, mientras, como digo, que todo esto del señor Salinas de Gortari, el expresidente, pues a lo mejor es un regalo que es verdad que entraña un conflicto de intereses y sobre todo cuando el pago por ese hotel de lujo se hace a través de todo el entramado financiero que tiene este señor en Andorra. Lo otro, lo de Roberto Madrazo, pues ya pues, tiene peor pinta, si me perdonáis la Ujú. expresión. Ahora, Joaquín, con la experiencia que tienen ustedes en la indagación de estas redes y estas complicidades, la manera como se manejó lo de Roberto Madrazo y lo de Carlos Salinas de Gortari muestra un entramado de alta inteligencia financiera o cierto desdén de ir haciendo las cosas casi al aventón. Bueno, yo creo que lo primero que has dicho, ¿no, Julio? Entre otras cosas porque estamos hablando de un banco que se dedicaba a crear estructuras offshore, estructuras en paraísos fiscales con sociedades panameñas, un entramado financiero que ha requerido de una inteligencia para su constitución y que no se monta de la noche al día, ¿no? Estamos hablando de algo, pues, de inteligencia financiera bastante llamativa, ¿no? Ujú. ¿Te ha sorprendido todo este tipo de manejos financieros para beneficiar a políticos mexicanos, Joaquín? Bueno, en los anteriores informes de la policía de Andorra se dicen cosas muy duras y se mantienen tesis muy fuertes respecto a Juan Ramón Collado. Una de ellas es que quizá todo el monto que él movió en la BPA no fue de él, sino que él pudo actuar como testaferro de prominentes figuras de México.
En este informe va más allá porque habla de los cargos abonados con la tarjeta y por primera vez se ponen nombres y apellidos. Es decir, frente a la postilla de Juan Ramón Collado, el abogado de Peña Nieto, ahora lo que se dice es que este señor pues le ha pagado unas vacaciones de lujo al expresidente Carlos Salinas de Gortari y presuntamente le ha regalado un apartamento, aunque figura nombre de Sergio Madrazo, a Roberto Madrazo, que es bueno, pues una persona que ha sido importantísima en el organigrama del Poder de México, que fue expresidente del PRI, que fue candidato presidencial en las elecciones que ganó Calderón y que fue gobernador de Tabasco. No estamos hablando de un político de segunda fila, estamos hablando de un político muy relevante. Joaquín, entiendo el sigilo, la discreción en este tipo de investigaciones. Solo te pregunto, ¿habrá más mexicanos, más políticos mexicanos involucrados en estos casos cuyos nombres puedan salir más adelante? Bueno, en eso estamos, ¿no? Es decir, en este último informe, la policía de Andorra, cuando habla de Roberto Madrazo, lo recoge en el informe de una forma sucinta, ¿eh? Pero da la sensación que los investigadores tienen más datos no solo de Madrazo, no solo de priistas, sino de otras figuras importantes que han podido tener trato comercial con el señor Juan Ramón Collado. Recordemos, un hombre que entre 2006 y 2015 movió más de 111 millones de dólares que se le está investigando porque las pesquisas consideran bueno, que el origen de sus fondos no está declarado. Él siempre ha dicho que el dinero procede de su bufete de abogados y de la cadena de casas de empeño Prenda Oro que montó su padre a finales de la década de los 90, pero lo cierto es que los investigadores no solo no se lo creen, sino que por primera vez hablan de que el señor Juan Ramón Collado pudo actuar como testaferro, como prestanombres, como hombre de paja de políticos mexicanos. Por primera vez dan nombres y apellidos sobre quiénes pudieron ser esas relevantes figuras del poder. Joaquín, te agradezco mucho esta conversación que nos has brindado. Solo cierro preguntándote algún tipo de presiones de políticos o de personajes mexicanos respecto a las investigaciones que ustedes hacen. Espero que si mi expresión va muy mal. Sí, Joaquín. Preguntaba sobre las presiones eventuales que podrían haber contra el trabajo que ustedes realizan por parte de políticos. O bueno, ahí se cortó ya la comunicación. Eh, bueno, pues hasta aquí llegamos con esta información. Regresamos con él. Esperamos, tal vez ya no en este programa, pero volveremos y mantendremos información sobre este caso.